Empezamos diciendo, por tanto, que los primates son animales que pertenecen al reino animal, y eso significa pues, que cumplen una serie de características que no cumplen las plantas o que no cumplen otra clase de seres vivos. Dentro del reino animal tenemos los 24 filos de no cordados, que son los que no tienen esa estructura que le da, rigidez al cuerpo, que se llama notocordio, y las aperturas barriales de las que hablábamos, y la cuerda nerviosa, y entonces estarían los 24 filos de no cordados, donde están las esponjas, las medusas, los insectos, etc. Y todos los cordados, que son de los que vamos a hablar a partir de la segunda fila hacia abajo. Dentro del filo de los cordados, digamos que hay 3 filos o 3 subfilos, que serían los cefalocordados, los urocordados y los vertebrados. La diferencia entre los vertebrados y estos dos es que la estructura cordada ha sido sustituida por vértebras y el sistema nervioso o el encéfalo ha sido recubierto por el cráneo, por una estructura ósea que lo protege. Eso serían el filo de los cordados. Acordaros que los cefalocordados y urocordados eran una cosa que veíamos que era como una especie de papa de mar, que era parecido a una esponja, pero sí tenía estructura de notocordio, y los urocordados era como un pececito transparente que se diferenciaba efectivamente de los vertebrados, que tenían las estructuras de los cordados, pero no tenían ni vértebras ni cráneo. Los vertebrados son un subfilo dentro de los cordados, donde la cuerda ha sido sustituida por las vértebras y el sistema nervioso ha sido recubierto por una estructura ósea que es el cráneo. Dentro de los vertebrados están los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Y dentro de ellos, los tetrápodos son los que tienen 4 podos, 4 pies o 4 extremidades. Entonces estarían todos, salvo los peces. Seguimos bajando, nos vamos acercando en la escala evolutiva al ser humano, a los primates y después al ser humano, y entonces dentro de los tetrápodos podríamos hablar de los mamíferos. ¿Quiénes son los mamíferos? Decíamos, los que tienen pelo, los que son homeotermos, tienen sangre caliente y capacidad para regular la temperatura de una manera constante, tienen glándulas mamarias y una serie de características que no comparten con los no mamíferos. Bueno, pues había dentro de los mamíferos distintos tipos de mamíferos. Los prototerios, que son los que ponen huevos, son mamíferos, tienen glándulas mamarias, como el ornitorrinco, la equidna, pero ponen huevos y el sujeto, la cría, se forma fuera del cuerpo de la madre. Y los terios, que son los que no ponen huevos. Nosotros estamos dentro de la subclase terios que no ponen huevos. Bueno, pues dentro de los terios aún así hay otra subclasificación. Metaterios y euterios. Metaterios tampoco estamos en esos. Canguro, koalas y zarigüeyas. El feto no sale, no viene al mundo terminado de hacer, sino que se termina de hacer fuera del cuerpo de la madre, normalmente en una bolsa que llamamos la bolsa marsupial, y es el caso típico que todos conocemos de los canguros, pero también los koalas, las zarigüeyas y alguno más. Hay muchísimos metaterios. Y los euterios es la infraclase de mamíferos que tiene 16 órdenes, donde están insectívoros, carnívoros, roedores, cetáceos y primates. Vimos una tabla, hoy no vamos a ver otra vez todo, pero como el PowerPoint lo vamos a colgar, ya vosotros lo podéis repasar, los que os queréis colgar. Dentro de los euterios, nosotros formamos parte del género, o del orden, en este caso, de los primates. Y ahí nos quedamos, es decir, hay 2 tipos, 2 órdenes dentro de los primates, y ya empezamos a ver cuáles son las diferencias. Ahora ponemos alguna foto, pero ya resumidas para no insistir tanto. Los primates se dividen en 2 órdenes. Los verdes, que están aquí, que son los prosimios, que serían también primates inferiores, que también se llaman así en la terminología. Y los antropoides o primates superiores. Dentro de los antropoides, en alguna clasificación Jorge os explicaba lo que significa antropoide y hominoide. Cuando usamos el sufijo oide, estamos diciendo que se parece a, pero no acaba de ser. Bueno, antropos, pues que se parecen a los hombres, son parecidos, pero no lo son. Pero luego dentro de esa clasificación incluye a los homínidos, que son los seres humanos. Entonces esto depende un poco de dónde lo mires. A veces llama a la categoría grande hominoides y a esta específica la llama antropoides. Entonces lo vais a ver de forma distinta, pero aquí lo que hemos usado es la que va usando Marvin Harris a lo largo de todo el manual. Dentro de los antropoides o primates superiores tendríamos tres grandes grupos: los monos, los simios,
y los seres humanos, que son homínidos, que el único que queda como superviviente es el ser humano. Aquí hablaremos también de todas las especies extintas hasta llegar al ser humano, pero que ya no son simios o no se consideran simios. Con respecto a las grandes diferencias entre monos y simios, la diferencia principal, anatómica y visible, es que los monos tienen cola y los simios no tienen cola. Y dentro de los monos tenemos dos grandes grupos de monos. Los ceboides o los monos del Nuevo Mundo, que luego Jorge nos va a explicar un poco el origen porque claro, no coincide exactamente la fecha en la que aparecen estos primeros monos en la Tierra, o los antepasados de estos primeros monos en la Tierra, y realmente la separación de los continentes. Entonces ahora luego Jorge nos va a contar un poco a qué se debe esta nomenclatura, ¿no? de monos del Nuevo Mundo frente a monos del Viejo Mundo. Bueno, estos tienen cola y tienen unas características que les separan evolutivamente, filogenéticamente, de los simios. Los simios proceden todos del continente africano, por tanto proceden de la rama de los cercopitecoides, igual que nosotros. Ahí se separa una rama dentro de los monos del Nuevo Mundo y otra rama está aquí, en el Viejo Mundo, y de aquí ya salen todos los demás hasta donde estamos nosotros. Las grandes diferencias entre prosimios y antropoides sobre todo son el tamaño, estos son mucho más pequeños. El tamaño de la cabeza en relación al cuerpo es menor, ya hablábamos con una característica de los primates, la cerebricidad, es decir, cerebros más grandes en relación al cuerpo. Como evolutivamente están más distantes y más separados de nosotros que estos, la diferencia del tamaño de la cabeza con respecto al cuerpo aquí es mayor, aquí la cabeza es más grande, y luego pues las orejas en este caso de los prosimios son móviles, las narices son húmedas, aquí las orejas son más pequeñas, son fijas, la nariz es seca. Digamos que son las grandes diferencias que separan a estos dos grupos. Los prosimios son muy pequeños, son unos bichitos del tamaño de las ratas, de las ardillas, salvo los lemures, que son un poco más grandes. Los demás tienen una esperanza de vida más corta, son arborícolas, no bajan de los árboles para nada, hacen toda la vida, la hacen en los árboles. Y luego en los antropoides ya hay más diferencias cuando vamos a hablar de monos, simios y seres humanos. Pero bueno, las diferencias un poco básicas, yo creo que solo mirando la foto se ven claras. Vamos ahora por partes. Si nos centráramos ahora dentro de los antropoides en las diferencias entre los dos tipos de monos, luego ya veremos las diferencias entre simios y homínidos. Si viéramos las diferencias entre los monos del Nuevo Mundo y los monos del Viejo Mundo, hablábamos de varias características. La principal que nos mencionábamos, o de la que hablábamos el otro día, era fisonómicamente hablando, era la forma de la nariz. Los monos del Nuevo Mundo son platirrinos, pla es plano y rinos es narices planas, con fosas nasales orientadas hacia los laterales. En las fotos más grandes del otro día se veía mejor, luego las podéis ver. Eso es una diferencia con respecto a los monos del Viejo Mundo, que tienen fosas, o catarrinos, que tienen las fosas nasales dirigidas hacia abajo. Además, estos tienen una cola prensil, que tiene terminaciones de trozos de piel en la cola y que le permite tener sensibilidad y agarrar alimentos, suspenderse de las ramas y aguantar todo su cuerpo con ellas. Ayuda también el hecho de que son más pequeños también que los monos del Viejo Mundo. Y después también hay características que tienen que ver con cómo se constituyen socialmente. ¿Qué tipo de estructura social, familiar, jerarquía tienen unos y otros? Esto es un mundo, quiero decir, cómo se organizan socialmente las distintas sociedades de primates es un mundo inmenso. Es decir, hay desde sociedades monógamas, polígamas, sociedades donde hay un macho para distintas hembras, sociedades donde las hembras viven solas, grupos familiares donde solo la hembra vive con las crías y solo en periodos concretos se juntan con los machos. Y luego, las causas que hay para todo esto, pues hay mucha investigación. Aquí hay un capítulo en el libro del que os hablaba el otro día. Una pregunta con esto. ¿En cada especie esas características son uniformes? Sí, ¿O pasa como nosotros? Sí, no, quiero decir,
Hay una tendencia a que sean las mismas características sociales en función de las especies, y ahora vamos a ver un ejemplo de por qué, pero hay millones, yo os puedo poner 1 o 2 ejemplos, hay millones, y ahora, si queréis, os digo dónde los podéis encontrar. Pero bueno, normalmente son propios, las estructuras sociales son propias de cada especie, pero hay cambios dentro de la misma especie y de unos grupos a otros en función de, por ejemplo, del hábitat en el que viven, de la deforestación, de si se están quedando sin recursos alimenticios, de un montón de características, sobre todo ecológicas y ambientales. Por ejemplo, se dice que la mayoría de los monos del Nuevo Mundo son monógamos, tienden a formar parejas estables que conviven durante, no solo convive la pareja en el periodo de crianza o de apareo, sino que acompañan los dos sujetos, macho y hembra, las crías, durante el resto de su vida. Una de las hipótesis que se barajan con respecto a las razones de por qué esto es así es que normalmente este tipo de monos tienen partos gemelares, suelen parir crías de 2 en 2 y las crías tienen un tamaño, no sé si un 25% superior al tamaño que tienen las otras crías de los otros primates. Eso obliga a que la hembra no va a poder cargar sola con las crías y va a necesitar permanentemente la ayuda de un macho disponible solo para ella. Pero claro, el tener un macho solo disponible para ti tiene en este caso esta ventaja, en otras sociedades tiene la desventaja de que tienes que compartir el alimento. Entonces, si la hembra es autosuficiente para proveerse del alimento y no tiene mucha presión predatoria, que necesite un macho para que le ayude con la presión de los posibles predadores, lo que va a suceder es que va a haber más tendencia a que las hembras tengan una vida independiente con sus crías y haya, pues eso, todas estas variaciones, ¿no? Pero bueno, influye la presión predatoria, influye el tamaño del mono y de las crías, influye el acceso a los alimentos, el tipo de alimentación, si son animales o en este caso primates que se alimentan solo de hojas o se alimentan de frutos. Si se alimentan de hojas lo tienen mucho más fácil porque viven dentro de una ensaladera, viven en los árboles. Si se alimentan de frutos tienen que emigrar en las épocas del año donde no hay fruta en el árbol. Los árboles no dan fruta todo el año. Entonces, un primate que necesita las frutas para su alimentación en determinadas estaciones va a tener que moverse, va a tener que salir de su hábitat natural y va a tener que buscar el alimento. Todas estas características y muchas más justifican que el tipo de sociedades de unos primates a otros y las relaciones familiares y de parentescos que se establezcan sean diferentes. Y hay de verdad muchísimos ejemplos. Entonces están los que dicen que esto es solo una cuestión ecológica y que al final todo depende un poco de la presión predatoria y del acceso al alimento y del reparto de alimentos y todo esto, y luego hay otros que dicen que no, que hay otros factores que también influyen, que son más, tienen que ver con la personalidad que se establece, con el número de machos que, claro, en un determinado momento concreto en un grupo pueden nacer más machos que hembras, y esto hace que tengan que migrar más machos del grupo que hembras. Luego está el sexo filopátrico, el que no lo es, casi siempre son las hembras las que se quedan en el grupo en el que nacen, casi siempre son los machos los que migran a otros grupos, pero hay casos que no es así. Por eso digo que hay diferencias también dentro de la misma especie, por cuestiones, por ejemplo, demográficas, porque en un momento determinado, dentro de un grupo, haya muchos más machos de los que tocarían. Y otra cuestión que también interviene en cómo se forman las sociedades de monos es la sincronía de los estros, es decir, de los periodos de fertilidad. Si todas las hembras del mismo grupo están en periodo de receptividad sexual a la vez, son necesarios más machos para atender las demandas reproductivas de la especie. Si hay disincronía, si no hay sincronía en los estros, es al revés. O sea que hay muchísimas variables. Yo luego os diré el capítulo del libro que os hablaba de primatología, donde podéis ver todos los tipos de sociedades que hay y un poco las razones que los pueden ir justificando en cada especie. Bueno, pues estos serían un poco las diferencias, ¿no? Veíamos que estos, que son muy típicos, ¿no?, son los que tienden a sentarse sobre el culo, que tienen unas callosidades importantes, son características sobre todo físicas, y luego de la que más habla Marvin Harris, porque es una cuestión que nosotros conservamos, es que tienen una fórmula dental diferente. Y nosotros como humanos y los primates simios,
todo este grupo de aquí, vamos a compartir la misma fórmula etaria que tienen los monos del nuevo mundo. Os he añadido una foto, que es este, que es del viejo mundo. Del viejo mundo, perdón. Os he añadido una foto, que es este, que el otro día, que buscando más información sobre los monos del viejo mundo, me encontré esta foto del mono narigudo, que me gustó mucho, y dice, esto ya es de la Wikipedia, no sé lo científico que es, que parece que la selección natural ha conservado la característica de la nariz porque las hembras prefieren a los machos que tienen una nariz más grande. parece que además es una nariz que se hincha y se enrojece cuando están excitados y también cuando están en una actitud de defensa o de agresividad. Esto con respecto a las diferencias entre monos. Si hemos pasado de los tosimios a los monos y ahora vamos a pasar a los hominoides. Y lo que veíamos el otro día eran las diferencias entre simios y homínidos. Bueno, antes de todo, que se me había olvidado, tuvimos un comentario la semana pasada sobre la visión estereoscópica de los primates, ¿vale? Como bien decía Tony, los animales, sobre todo los cazadores, que tienen que calcular y evaluar distancias para conseguir encontrar y poder cazar a las presas, tienen también visión estereoscópica. Si alguna vez, de todas maneras, nosotros lo habíamos leído, pero Tony nos ha mandado un artículo donde está muy gráfico. Yo creo que también lo podemos colgar, y el que queráis ver un poquito más esta cuestión de la vista, porque hay cosas interesantes, siempre decimos, no, pues los monos ven en color, pero los otros animales no. Los perros miran en blanco y negro. Bueno, pues los perros parece que ven dos colores, pero no es el blanco y el negro, parece que es el amarillo y el gris. Quiero decir, y eso tiene que ver con los conos, con los bastones, con un poco con la anatomía y la estructura del ojo, que para eso tenemos a Rosa, si alguna vez tenemos duda, que es la oftalmóloga. Así que yo no me meto más ahí. Pero el artículo que nos pasó Tony a mí me parece que está contado muy fácil y es relativamente ágil y rápido de leer, así que lo colgamos. Y ya pasaríamos a los hominoides. Ahora vamos a ver, una vez que vemos esa diferencia. ¿Tú quieres contar un poco por qué los monos del viejo mundo, si realmente se separaron hace 30 millones de años? Sí, si me das un par de minutos. Es que hay una cuestión que recordaréis. ¿Puedo sacar el PowerPoint, verdad? Sí. Sí. Vale. Esta era la Tierra, ¿os acordáis de Pangea, ¿no? La deriva continental? Esta era la Tierra hace 105 millones de años, hace 20, prestad atención, hace 35, 50, 65, fijaros cómo se une en los 65 millones, cómo empieza la unión, 90, fijaros África completamente disuelto a los 90 millones de años, y a los 105 millones de años tenemos un cordón que une Norteamérica y el norte de Europa. Pero claro, con todo, enciende la luz, por favor, por mucho cordón que estemos hablando, aquí hay unas cuentas que no salen. Si los primates aparecieron hace 65 millones de años y resulta que a partir de los 40 o 45 millones de años tenemos monos en el Nuevo Mundo, lo que llamamos América y Norteamérica, separados ya filogenéticamente de los que tenemos en el Viejo Mundo, ¿cómo llegaron? Porque nadar no nadaban, ¿eh? Es decir, el problema... Esto es algo verdaderamente asombroso. Pensar que no estamos hablando de monos, estamos hablando de que si los monos del Viejo Mundo y los monos del Nuevo Mundo comparten fórmula dental en cierta medida, se diferencian por un molar más uno de otro, ¿no? Pero constitutivamente son muy parecidos, lo que quiere decir que hubo un ancestro común de los monos del Viejo Mundo y del Nuevo Mundo que se fue desde África hasta América. Cuando ya estaba separado. Cuando ya estaba separado África de América, ¿no? Sí, esto es algo extraordinario, ¿no? Es decir, ¿cómo pudo hacerlo? Bueno, pues investigando y tratando de encontrar, a ver las supuestas explicaciones,
Hay una que me parece un despropósito, que es... Este era el mundo, digamos, cuando ese supuesto prosimio, ¿no? Ese antecesor de los monos llegó a América. Fijaros la distancia, tanto por el norte como entre América y África. Los investigadores señalan que no existe el estrecho de Panamá. El Istmo de Panamá no existe. Y que probablemente el clima en esa época sería radicalmente distinto al que hay ahora, con unas corrientes oceánicas que no tienen nada que ver con las corrientes oceánicas que tenemos ahora. Y entonces, las dos explicaciones que hemos leído son: una, que el nivel del mar estuviera mucho más bajo, recordáis los periodos de glaciación y de calentamiento del planeta, que el nivel del mar estuviera mucho más bajo y que hubiera un puente de islas que permitiera el tráfico de especies de un sitio a otro. A mí es la que menos me convence, y la que menos os va a convencer a vosotros, porque no sois platirrinos como yo, del Nuevo Mundo. La que menos se va a convencer es la siguiente. En periodos de gran actividad climatológica, con una enorme cantidad de lluvias torrenciales, tormentas masivas, inundaciones, se pudieron formar enormes islas de vegetación cargadas de animales que fueran empujadas por los vientos y por las tormentas y que comunicaran la fauna de unos sitios con otros. Vosotros diréis, esto me suena al Arca de Noé, porque no habéis estado en el Río de la Plata. Si hubierais estado en el Río de la Plata, veríais las islas inmensas que bajan desde Brasil por el río Paraná cada vez que hay inundaciones o grandes tormentas en la selva brasileña. Sí, arrastra trozos enteros de selva, se los lleva arriba abajo, saltan por las cataratas del Iguazú, ¿no? Esos trozos enormes de selva con monos, arañas, serpientes, bueno, y además, bueno, llegan hasta Buenos Aires cabreadísimos, porque claro, como además no pueden salir, ¿no? Porque claro, el que salta al agua, ¿no? Se ahoga, ¿no? Bueno, y así hasta que salen a mar abierto. Si fueran islas suficientemente grandes como para poder mantener un pequeño ecosistema durante varios meses, ¿no? Y hubiera corrientes marítimas, digamos, que conectaran la costa de África con la costa de América, ya tenemos la respuesta de cómo llegaron nuestros antepasados monos al Nuevo Mundo, ¿no? Sí. En los barcos, igual que los argentinos. Llegaron en barco igual que los argentinos, ¿no? ¿Vale? En fin, es desde que habíamos empezado con este capítulo, a mí me chirreaba este asunto, ¿no? Es decir, ¿cómo puede haber monos con los continentes separados? ¿No? Así, no tenían ni pies ni cabeza. Bueno, pues ya veis que hay explicaciones para todo. Así que Pepa, te dejo te cedo el sitio. Eso. Después de ver a los monos, vamos a ver ahora a los hominoides. Y aquí hablábamos de dos grandes grupos, el de los simios y el de los homínidos, donde está el ser humano. Pero antes de hacer la comparación entre simios y homínidos, esto no sé si lo llegamos a leer, no lo llegamos a leer porque no leímos ni siquiera las diferencias entre monos del tiempo y del nuevo mundo. Bueno, pues habla de dos grandes grupos de simios: los pequeños simios o hiloblátidos y los grandes simios o póngidos. Y dentro de los pequeños simios hay, digamos, dos grandes grupos, los siamias y los gibones. La característica principal de estos grupos es que tienen un modo de locomoción que es la braquiación, que es que se desplazan balanceándose de una rama a otra con las piernas encogidas, y prácticamente hacen también casi toda la vida en los árboles.
El otro grupo de simios son los grandes simios o pongios, y ahí es donde están los que están más cerca del ser humano: orangutanes, gorilas y chimpancés. Decíamos también que en la escala filogenética el antepasado común más cercano a nosotros, el antepasado común de chimpancés y del ser humano, está más cercano que el antepasado común de gorila y nosotros, y el antepasado común de orangutanes y nosotros. El orangután, por ejemplo, también es braquiador, ahí he puesto una foto para que lo vierais, y es un tipo de primate que no baja prácticamente tampoco para nada al suelo y que toda la vida nace en los árboles. En cambio, los gorilas y los chimpancés tienen una vida bastante terrestre. Se alimentan en los árboles, guarecen, pero bajan bastante al suelo y pasan de unos entornos a otros en busca de alimentos y un poco todo lo que comentábamos antes, ¿no? Aquí tenéis una foto que luego hablaremos un poco de ella, de Jane Goddard, que es la primatóloga, antropóloga, se reconoce que es la máxima especialista en chimpancés del mundo. Hizo un estudio de 55 años en África, siguiendo las mismas familias de chimpancés, y como luego al final de la sesión de hoy va a ser sobre los chimpancés, la sexualidad de los chimpancés, pero al final va a ser un poco porno y un poco más interesante, pues ya al final nos podremos un poco hablar más, porque muchas de las investigaciones es ella la que la pone a nuestro alcance. Por tanto, las similitudes, si ahora nos vamos a las similitudes entre simios y homínidos, pues tenemos las que veíamos el otro día. Son más grandes que el resto de los primates que hemos visto hasta ahora, han cambiado los modos de locomoción, son distintas. En el caso de los homínidos aparece el bipedismo, dejan de caminar en cuatro patas o de caminar sobre los nudillos o de caminar balanceándose de árbol en árbol y empiezan a caminar con dos pies. Y luego ya dijimos que eran los que eran más parecidos genéticamente a nosotros, los simios, especialmente el chimpancé, pero en general, pues los 46 cromosomas que tenemos nosotros, los chimpancés en este caso, o en general los póngidos tienen 48 cromosomas y se manifiestan unas semejanzas del 98%. Tenemos que pensar que en ese 2% restante están una parte importantísima de todas las diferencias que hay. Pero como muchas de esas diferencias, como vamos a ver luego, son producto de la cultura y producto de la adaptación al medio que el ser humano, una vez que se ha liberado de la necesidad de tenerse que transportar con las cuatro patas, ha podido ir construyendo, y iremos viendo que, aunque las diferencias genéticas no son tan grandes, sí que hay muchas diferencias que tienen que ver con el desarrollo cultural y con la transmisión cultural de una generación a otras. Ahora entramos en una parte muy pesada, que yo a lo mejor me la salto, que es la diferencia entre, veíamos lo que tenían en común grandes simios y humanos, ahora, u homínidos. Ahora vamos a ver lo que tienen de diferente. Si dejamos aparte las cuestiones culturales, como decíamos hace un momento, o las cuestiones conductuales, de las que es básicamente responsable la transmisión cultural, ¿no? Pues la diferencia principal entre grandes simios, o póngidos en este caso, y humanos es el bipedismo, o todas las características anatómicas que están relacionadas con el bipedismo, con el abandono del uso de las cuatro extremidades para desplazarse y el quedar liberado de esa dependencia de las extremidades posteriores o anteriores, o las de arriba, los brazos y las manos. Y vemos que, bueno, Marvin Harris ahora nos va a ir diciendo qué diferencias hay en el pie, qué diferencias hay en los brazos y las manos, en las extremidades inferiores, en el cinturón pélvico. Como esto es un resumen que está a disposición vuestro, pues en vez de leerlo y comentarlo, vemos las fotos, que luego cuando lo vamos leyendo siempre nos cuesta más irnos fijando en las fotos, y vemos un poco cuáles son esas diferencias con respecto a estas características anatómicas que todas correlacionan con el bipedismo. En primer lugar, Marvin Harris nos cuenta lo del pie, y está claro, si vemos la diferencia entre el pie, en este caso creo que es de un chimpancé y un humano, la primera diferencia más notable es que el dedo gordo del pie se coloca alineado, en este caso está separado, y deja de tener la capacidad de ser prensil. El pie humano no es prensil, con lo cual está más adaptado para sostener el cuerpo y para estar apoyado sobre él durante muchas más horas. Hay más cuestiones como el arco, el puente o el arco que tenemos en el pie, los póngidos no lo tienen, y todo esto tiene que ver con la capacidad de sostenerse de pie, de aguantar el propio peso y peso en los brazos y de poderse desplazar con ese peso. Y esto luego es fundamental para el desarrollo de la cultura.
Las manos también son distintas. Las manos, en el caso, en concreto es la mano de un gorila y la mano de un humano. El pulgar es mucho más pequeño en el caso de los póngidos y es menos fuerte, y es una mano adaptada fundamentalmente para trepar, y la mano humana ha perdido la capacidad o la adaptación para trepar a los árboles, y la constitución del dedo pulgar es muy importante para todo lo que tiene que ver con la fuerza y con el desarrollo de la psicomotricidad fina. Es a la vez una mano que puede combinar la fuerza y que puede combinar la destreza con el trabajo del detalle de la psicomotricidad fina, que llamamos los psicólogos, que a veces con los nombres no sabemos cómo traducirlos. Otra diferencia muy característica y muy visible es el tamaño de las extremidades superiores con respecto a las inferiores. Los brazos en los póngidos son muchísimo más largos que las piernas, y en el caso de los humanos es al revés. En general, las piernas son mucho más largas que los brazos. Esto claramente justifica también el bipedismo. De hecho, la postura de los póngidos no es una postura a cuatro patas como vemos en los monos, es semi-erecta. Estos brazos tan largos permiten que el cuerpo esté prácticamente de pie, pero que necesite el apoyo de los nudillos y de las extremidades de los brazos. Y después hay otra característica que, aunque siempre se habla del cráneo como la característica básicamente humana, un poco por todos los fósiles que aparecieron en los años 70 sobre todo, se ve que es la pelvis, ¿no? La estructura ósea que más responsable puede justificar también la diferencia entre aquellos, digamos, animales o primates o antecesores que eran bípedos de aquellos que no lo eran. En el caso del humano, la pelvis es mucho más estrecha, es más corta y mucho más ancha, tiene forma de cuenco. Y en el caso de los póngidos, siempre que hablamos de póngidos estamos hablando de gorilas, orangutanes y chimpancés. Quedaros con eso, porque es que luego voy a usar todo el rato la palabra póngidos y siempre nos vamos a referir a estos antecesores más cercanos. Parece ser, yo no soy una experta en anatomía, escriba en ayudáis, pero tiene que ver el hecho de que todo este hueso, que son las crestas ilíacas, el hecho de que sea más grande, de que sea más ancho y de que sea donde se sostienen y se agarran todos los músculos glúteos, es lo que justifica parte de la fuerza que necesitamos para mantenernos de pie, para levantarnos, para poder correr, para poder subir cuestas, etc. Hay otra cuestión que tiene que ver con la colocación del fémur, ¿no? Y con la colocación, ¿cómo se llama este abajo? Este es el fémur. La tibia. Y la tibia. Este ángulo de aquí, que es el ángulo valgus, es más agudo en los humanos, lo que hace que el pie esté más cerca del centro de gravedad. Luego es otra característica que favorece el bipedismo o la estabilidad. Y después de tenernos un poco en esto, es que en el capítulo siguiente nos va a ir hablando de la movilización. La movilización no es ni mucho más ni mucho menos que ver, vamos a ir viendo cómo se van transformando, digamos, estos elementos. Por ejemplo, cuando aparecen los fósiles de Lucy, la Australopithecus, que ya salió el otro día en el crucigrama y que todos más o menos hemos oído hablar de ella, primero por el cráneo es mucho más parecido al de un chimpancé que al de un humano, pero es la pelvis lo que definitivamente pone a los investigadores delante de un espécimen que no cumple con los criterios de los simios, porque tiene una pelvis mucho más parecida a la pelvis humana, y eso justifica, junto con otras características de los huesos, que es un bípedo, con lo cual ya estamos hablando de un antecesor que no forma parte de los simios, que está más cercano en la escala evolutiva, más cercano de lo humano por el bipedismo y por otras características que vamos a ver. En este dibujo de aquí también se ve bastante la diferencia de la pelvis, ¿veis? Mucho más larga y en forma de tubo de los simios, y mucho más ancha y corta en el caso de los humanos. Las siguientes características de las que nos va a hablar Marvin Harris en el texto es de la columna vertebral, las diferencias en cuanto a la columna vertebral, al cuello y al cráneo. Lo vemos también con fotos, algunas las he sacado del libro y otras las he sacado de otro sitio, pero bueno, con respecto al cuello, por ejemplo, una diferencia importante es que en general los simios tienen un cuello bastante más corto y más ancho que la especie humana. Además, el cuello de los simios tiene lo que llaman unas prolongaciones espinales
que genera, que ayuda a sostener un cuello muchísimo más grande. La columna vertebral del humano con respecto al simio tiene, digamos, estas tres curvaturas. La curvatura, esta es la lumbar, la curvatura dorsal y la curvatura cervical. En el caso de los simios solo hay una única curvatura. Y después está la forma del cráneo y cómo el cráneo se sostiene sobre la cabeza o sobre la columna vertebral. Nos va a hablar del foramen magnum, es el orificio por el cual la columna vertebral se inserta en la base del cráneo. En el caso de los simios está desplazado hacia detrás, estaría ahí, estaría aquí. En el caso del ser humano estaría aquí, con lo cual estamos otra vez manteniendo el centro de gravedad que permite el bipedismo. Y después las características del cráneo también son muy diferentes, en la medida en la que aquí toda la región occipital está aplanada, termina en una forma de cresta o moño muy característica de todos los simios, que se va a ver en algunos Australopithecus y en algunos antecesores de los homínidos, ¿no? Y el cráneo, a medida que se produce, bueno, el humano es mucho más redondeado, la base, digamos, esta occipital es muchísimo más pequeña, y esto, por supuesto, hace que luego el relleno interno también tenga capacidad para mucha más materia gris y materia encefálica en caso de natural. También nos habla de la cara y el maxilar superior y de los maxilares y dientes. Y bueno, pues en este caso, pues un maxilar en forma de U frente a un maxilar más semicircular, más redondeado. Una presencia de, ahora no me acuerdo, estos son los caninos, ¿no? Sí, una presencia de caninos mucho más desarrollados en el caso de los simios, en el caso de los humanos, con la función que cumplen, ¿no? Que no solo es alimenticia. De hecho, los humanos, esto lo explica muy simpático Marvin Harris, hemos perdido los caninos, en el caso de los primates, o de los simios en este caso, cumple también una función de amenaza, de defensa, ¿no? De disuasión. Y nosotros hemos perdido muchas de las características anatómicas que tienen que ver con esa manifestación de la autoprotección sin agresividad. Marvin Harris dice que un ser humano desprovisto, desnudo, sin zapatos, sin guantes, sin ropa, sin cuchillos, sin armas, es anatómicamente indefenso o inofensivo con respecto a cualquier otro animal, sobre todo primates que están dotados, al menos para defenderse en su entorno y con sus congéneres, mucho mejor, ¿no? Ahora estamos viendo solo las diferencias entre simios y homínidos. En el capítulo siguiente va a entrar en cómo se produce ese proceso de hominización. Y, por ejemplo, el tema de los dientes está relacionado con el control, por ejemplo, del fuego y de poder cocinar alimentos. Estos son hipótesis, ¿eh? Yo creo que ni siquiera los investigadores más duchos en todo esto se atreven a afirmar porque nadie estábamos ahí, ¿no? Pero bueno, a través de la evidencia fósil se saben algunas cosas, pero, por ejemplo, el tema de la estructura dental, a medida que los primates van teniendo, o en este caso los homínidos, van teniendo dominio sobre el fuego y van pudiendo cocinar alimentos, etc., la mandíbula no necesita ser ni tan fuerte ni necesita una estructura dentaria, pero como veíamos, todos estos cambios son absolutamente largos, donde hay una influencia de los factores ecológicos, de la deforestación, del poder de hervir. Más características. Bueno, ahí se ve un dibujo donde está, digamos, el cerebro, para que se vea también la diferencia de tamaño. Y después otra característica que también tiene que ver con el bipedismo, ¿no? Está asociado a lo que hablábamos de la columna vertebral, etc. Es el prognatismo, ¿no? El prognatismo es que la cara está delante del cráneo. La cara está delante toda del la cráneo, cara toda la cara está delante. De hecho, un chimpancé le sale, está plano aquí. Porque aquí está el cráneo está detrás. El cráneo está detrás. Y en el Homo
por lo menos el nuestro está debajo, la cara está debajo completamente del cráneo. Sí, se ve en esta foto, se ve bien. Es la cara. Lo que está diciendo Rosa y lo podéis ver bien. Porque fíjate, toda la cara se queda fuera toda la del cara está cráneo y en este caso la cara estaría una parte importante porque vemos toda la mandíbula y del ojo hacia adentro estaría... Toda la cara, fíjate, está debajo al plano del frontal. Sí. Todo está debajo. Y ya con esto vamos a hablar un poco de la sexualidad de los homínidos frente a la sexualidad de los humanos y después de la sexualidad de los chimpancés. Dos características principales o diferencias principales entre los homínidos humanos y el resto de los primates, salvo los bonobos. Vamos a hacer una excepción. Los bonobos es un tipo de chimpancé. Hay dos tipos de chimpancé, pero yo creo que esto también es reciente. Se creía que los chimpancés solo era una especie, o solo había una especie de chimpancé, pero hay dos especies de chimpancé. No recuerdo ahora el año donde se constata que son dos especies distintas, pero una es la especie de los paniscus o bonobos, y otro es el chimpancé común, que creo que son pan troglodites, ¿vale? Entonces son dos especies distintas que son distintas. Físicamente son muy parecidas, pero son distintas en lo que tiene que ver con la conducta sexual, sobre todo, que en el caso de los bonobos, en muchas cosas es mucho más parecida a la sexualidad humana. Entonces, antes de entrar con los bonobos, vamos a ver las diferencias principales entre primates humanos, entre primates no humanos y entre primates humanos, ¿vale? La diferencia principal tiene que ver con la frecuencia del acto copulatorio, que en el caso de los primates no humanos está siempre controlado por el ciclo ovulatorio de la hembra. El acto copulatorio se realiza en la fase o en el periodo fértil de ovulación de la hembra. En el caso de los humanos, la frecuencia del acto sexual ha quedado independiente o separado del ciclo ovulatorio por un lado y de los fines reproductivos por otro. De hecho, hay muchas mujeres que ni siquiera notan cuando tienen la ovulación, no hay signos, digamos, físicos evidentes de la misma y, por supuesto, la relación sexual no queda circunscrita al momento en el que son, digamos, fértiles desde el punto de vista reproductivo. En los primates no humanos, por tanto, hay una característica que es el estro, o lo que llamamos también celo. El celo es precisamente los signos externos que muestran todos los primates no humanos y otros tipos de mamíferos y otros tipos de animales, y manifestaciones conductuales de que están en periodo de receptividad sexual. En el caso del ser humano no hay signos externos que indiquen el periodo durante el cual el óvulo es viable para ser fecundado. Estas son las dos, que además están asociadas, las dos diferencias principales entre la sexualidad de los primates no humanos, mucha de ella compartida con el resto del reino animal, ¿no? Lo de la receptividad sexual solo en las fases donde el óvulo es viable para ser fecundado. Y estas son las diferencias básicas entre estos dos grupos. Entonces, lo que Marvin Harris se pregunta es, bueno, pues desde este punto de vista, los humanos serían unos animales inusualmente sexuales, porque además los primates no humanos que tienen estas características sexuales son características que también tienen otros mamíferos. Entonces, Marvin Harris dice, bueno, pues desde este punto de vista, el ser humano es un animal que es inusualmente sexual. Y es inusualmente sexual porque se independiza del estro, se independiza del celo y se independiza del ciclo ovulatorio. Es por vicio. Es por vicio. Es puro vicio. Es puro vicio. Entonces, se pregunta un poco por qué perdemos el estro. La gran pregunta que a partir de ahora vamos a hablar, que la podríamos debatir, es cuáles son las razones por las que la pérdida del estro ha sido seleccionada para mantenerse como una característica propiamente humana, ¿vale? Y ahí pues hay hipótesis, cada uno nos puede gustar una más o nos puede gustar otra, pero digamos que el estudio de los bonobos o de los chimpancés, este tipo de chimpancés, que son también inusualmente sexuales, muy sexuales, nos da algunas pistas en las que podemos reconocer cosas que también tendrían que ver con la sexualidad humana. Inicialmente comparten esto, es decir, los bonobos son chimpancés que la frecuencia del acto sexual está separada de la reproducción. Por ejemplo, en el caso de los chimpancés comunes, las hembras están receptivas sexualmente 5 días al mes
en un ciclo menstrual que es muy parecido al nuestro, que es de 35 días. Esto en el chimpancé común. En el bonobo, la receptividad sexual de las hembras es durante todo, no hay estaciones y no hay ciclos asociados a ni a la relación sexual ni a ningún acercamiento erótico, ¿no? También hay relaciones homosexuales y heterosexuales, es decir, pero esto también pasa en otros animales, no solo pasa en los primates, pero en este caso también pasaría sobre todo de los bonobos. Y os leo algunas cosas más y vemos un vídeo sobre la sexualidad de los bonobos, que ya teníamos ganas. A ver, más diferencias que tienen los bonobos con respecto a los chimpancés. Bueno, esta es Godal. No sé cómo se pronuncia, si lo habéis oído de otra manera, me perdonáis. Pero más cosas de los bonobos. Una característica de los bonobos que es muy curiosa, no pude traer fotos porque ya no me ha dado tiempo, es que tienen características físicas muy diferentes entre sí. Son mucho más parecidos todos los monos de la misma especie de los chimpancés comunes, que son de parecidos entre sí los bonobos. Hay muchas más diferencias en los gestos, en las expresiones, es mucho más fácil diferenciar a los sujetos. Hay más dimorfismo sexual también, que es más diferencia entre machos y hembras, más diferencias físicas. Es mucho más difícil reconocer en otras especies una hembra y un macho, y es mucho más difícil distinguir una hembra de un macho en los chimpancés comunes que en los bonobos. Más cuestiones así, estas las veo que no me acuerdo. También las hembras tienen los pechos mucho más prominentes que el resto de primates, en el caso de los bonobos. Se mantienen erguidos aproximadamente el 25% del tiempo que están en el suelo. Tienen una intensa actividad sexual. Las hembras son más promiscuas y hay mucha más tolerancia en los machos que cubren a las mismas hembras. Digamos que los machos entran mucho menos en competición para acceder a las hembras que entran otras especies de primates. Tienen el pene mucho mayor que el ser humano en relación al cuerpo, y también las hembras tienen el clítoris también bastante mayor que el resto de primates. Todas las relaciones sexuales son consentidas, no hay situaciones de forzamiento, y se utiliza de una manera bastante más frecuente la posición ventral-ventral y el contacto visual durante la realización del acto sexual o la cópula. No siempre hay cópula porque hay relaciones también heterosexuales. Más cosas curiosas. Ante la pregunta que se hacía un poco entonces Marvin Harris de cuál sería la razón por la que habríamos perdido el estro y por qué habría, por tanto, especies que tampoco dependen del estro, dependen del periodo de fertilidad para mantener relaciones sexuales, habla de la búsqueda o el establecimiento o consolidación de lazos o de vinculación que permiten relaciones cooperativas. Y veremos cómo los bonobos utilizan el sexo, el contacto sexual, la relación, para intercambiar alimentos, para reconciliarse, para saludarse, para todo esto. ¿Ponemos el vídeo? Sí, claro que sí. Desde lo alto de las montañas rocosas canadienses, Valerius Gist observó el golpeteo de las patas de un carnero macho, similar al de las hembras cobo. Escribió: concebir que estas magníficas criaturas fueran homosexuales fue demasiado para mí, pero finalmente decidí llamarlo por su nombre y admitir que los carneros viven en una sociedad homosexual. Pero mientras que la mayoría de hembras cobo también se aparean con machos, muchos carneros jóvenes o de rango inferior deben esperar a medrar socialmente antes de tener experiencias heterosexuales. Los jóvenes bisontes de América también revelan comportamientos homosexuales, a veces durante más de 5 años. Normalmente, después de un periodo de lucha, se montan unos a otros. Los búfalos mayores impiden que los jóvenes se apareen con hembras. Por eso su comportamiento se ha interpretado como una frustración sexual mal empleada. Pero en algunos estudios excluyeron a los individuos mayores y aunque había muchas hembras disponibles, los machos siguieron relacionándose sexualmente entre ellos.
Muchas de estas primeras interpretaciones tenían una cosa en común. Tanto si servían como práctica o para excitar al sexo opuesto, los animales con comportamientos homosexuales tienen un único propósito: mejorar sus posibilidades en el futuro sexo reproductivo. Entonces, en un bosque de África Central, apareció un grupo de monos que obligó a los científicos a reconsiderar el propósito de cualquier tipo de sexo. Estos dos individuos que no dejan de mirarse son macho y hembra. Pero como afirma el primatólogo Frans de Waal, los bonobos tendrán relaciones sexuales con machos y hembras jóvenes y viejos mientras se alimentan, juegan o cargan con sus pequeños. Y tienen relaciones muy a menudo, a veces durante todo el día. El comportamiento sexual del bonobo es el más flexible de todos los que conocemos, dejando aparte a la especie humana. Suelo definirlos como pansexuales. No podría decir que son homosexuales porque no tienen una orientación exclusiva hacia un sexo u otro. Usan el sexo en todas las combinaciones de individuos. Se sienten libres de hacerlo. Las hembras de bonobo solo tienen crías cada 6 años. Pero tienen relaciones tanto si están en celo como si no, incluso cuando están preñadas o dando de mamar a sus crías. Incluso los más jóvenes tienen relaciones sexuales cara a cara. El bonobo es una de las criaturas que tira por tierra la vieja teoría de que el sexo de los animales está unido a la reproducción. Hay una teoría que pretende dar al sexo un propósito social relacionándolo con el comportamiento dominante. Un macho de mayor rango en la jerarquía pone en su sitio a otro más joven. Pero no es el caso de los bonobos. Tanto jóvenes como miembros de un rango inferior suelen montar a sus ancianos. El sexo suele parecer recíproco. ¿Por qué los bonobos gastan tanta energía teniendo relaciones con tantos individuos diferentes? La elección de compañeros para tener relaciones sexuales viene dictada por los lazos sociales o por políticas estratégicas. También debido a la tensión existente. Nuestros datos revelan que el aumento de tensiones sociales entre bonobos se traduce en el comportamiento sexual. La comida provoca competencia y en vez de luchar, se relacionan sexualmente para compartir la comida después. Por eso decimos que hacen el amor y no la guerra. Este tipo de monos suelen tener relaciones sexuales cara a cara, una postura en principio reservada a los humanos. De Waal, como todos los científicos, conoce los peligros de relacionar a estos monos con los humanos. Pero hay un punto en el que cree que los bonobos son más fuertes. Los bonobos nos muestran que la vida sexual de nuestros parientes más cercanos es extremadamente flexible y rica. Los que afirman que la única función del sexo es la reproducción se equivocan con los bonobos. Y puede que también se equivoquen con nosotros, porque el sexo puede tener múltiples funciones y variar mucho en una sociedad grande. ¿Y el comportamiento homosexual? Está marginado solo en ciertas culturas. Es como si por tener intereses homosexuales terminaran siendo exclusivamente homosexuales. Podrían ser bisexuales, lo que puede que ocurra con muchos heterosexuales. Hay una especie de división que puede no haberse creado de manera natural, sino por la intolerancia. Dentro de las sociedades de bonobos y en otras sociedades de primates, los animales que muestran comportamientos homosexuales no parecen estar marginados. Por el contrario, es otra parte de su vida diaria. En la frondosidad de su hogar, los bonobos prefieren hacer el amor y no la guerra. Pero donde el bosque deja paso a la sabana, hay un mono que parece muy agresivo a primera vista.
A ver, Taina, preguntabas lo de la sexualidad. Es que cuando habla de relaciones homosexuales, no quiere decir que hay machos que solo se relacionan con machos. Quiere decir que el mismo macho, si llamamos bisexualidad a que el mismo macho que se relaciona con un macho se relaciona también con una hembra, claro, podemos llamar bisexualidad. Claro. Pero no es que haya solo monos, o sí, en este caso simios que se relacionan solos con... ¿Perdón? Hembras con hembras. También, tribadismo se llama, y en el caso de los bonobos es mucho más frecuente porque tienen un clítoris mucho mayor y representan el movimiento de la penetración cuando se están relacionando. Sí, también. Y luego también con distintas edades, pero nunca cuando hay una relación directa de parentesco, no madres con hijos. O sea que eso sí, el tabú existe entre ellos. Sí. De hecho, os leo también una de las investigaciones que hace Jane Goodall sobre esta cuestión de los chimpancés. Los puntos básicos de la analogía etológica entre el hombre y el chimpancé son los siguientes, y son, digamos, resultados de 6 investigaciones, pero que cada una son 2 líneas de distintos autores. Casi todos son Jane Goodall, la primatóloga, antropóloga esta que hemos visto aquí, ¿no? Y esto ya nos va a acercar al siguiente punto que tiene que ver con la cultura. Ahora vemos eso, pero os leo las conclusiones sobre algunas investigaciones. En concreto, Jane Goodall, entre el 71 y el 73, los resultados de sus investigaciones, ella siempre o casi siempre ha hecho estudios de campo, pocos estudios de monos en laboratorio y casi todo son los estudios de los comportamientos que tienen en su hábitat natural, ¿no? Entonces dice, los chimpancés son los únicos animales que saben fabricar herramientas. Recordemos, esto es polémico y de esto vamos a hablar bastante después, ¿vale? Recordemos que hay otros animales que saben usar herramientas pero no fabricarlas. Marvin Harris más adelante nos hablará entre la diferencia entre usar una herramienta, usar una piedra para romper algo, o construir de una rama o transformar algún elemento natural para convertirlo en una herramienta, como por ejemplo para pescar termitas en el paso de China, ¿no? Son los únicos animales que tienen capacidad para ampliar un lenguaje simbólico y capaces también de generalizar. Esto no es Goddard, es prueba. Pueden llevar a cabo actividades complejas de tipo cooperativo, cacerías o obtención de alimentos. Son los únicos animales que cuando adultos pueden distribuir alimentos entre ellos si les es solicitado. En los casos de los bonobos ya sabemos cómo se lo intercambian a cambio de qué. Y son los únicos animales que pueden adquirir fácilmente el conocimiento pleno de su esquema corporal. Son los únicos animales que pasan la prueba de la mancha de Gallup, que también es un investigador que cuando enfrenta a determinados animales al espejo, normalmente la mayoría de los animales y la mayoría de los primates o reaccionan ante la figura del espejo como si fuera otro miembro de su especie y reaccionan con agresividad hasta que se habitúan que es un estímulo con el que no pueden interaccionar y que deja de ser amenazante para ellos, o pasan, pero incluso hay animales que son capaces de reconocer a otros sujetos como el investigador o el hábitat en el espejo y son capaces de reconocer el espacio y lo externo a ellos, pero no a ellos mismos. Entonces los chimpancés son los únicos que pasan la prueba de lo que llaman la mancha de Gallup, que es que se les anestesia para que se les pinta una mancha en alguna parte del cuerpo que ellos no pueden ver, generalmente la frente o la oreja. Lo hacen bajo unas condiciones de anestesia y con una pintura que no huela, que no produzca ninguna sensación de que ellos pueden tener nada distinto antes de dormirse que después. Y luego cuando se despiertan y los enfrentan al espejo, reconocen que hay algo en su cuerpo que antes no estaba, que es la mancha, y la intentan quitar. Y bueno, hay, digamos, bastantes investigaciones que dicen que parece que solo los chimpancés son los que pasan la prueba del espejo y tienen cierto sentido de la identidad del esquema corporal, ¿no? Y por último, con respecto a lo que estábamos hablando de la sexualidad, son los únicos animales en los que las relaciones sociales que vienen establecidas entre madre e hijo y estas y nietos perduran toda la vida, ¿no? Esto en general. Y ya el último apartado de Marvin Harris, que se llama lenguaje y cultura. Con el tema del lenguaje y de la cultura lo vamos a ver yo creo que a lo largo de toda la obra, sobre todo a partir del capítulo 7, que empieza 6, que empieza la antropología cultural.
Solo hay algunos conceptos que había pensado que podrían ser interesantes, aunque todos lo sepamos, recordarlos. Y es diferenciar en cuanto a conducta, las conductas que son reflejos condicionados, diferenciarlas de los instintos, de la impronta o temperado y de las conductas adquiridas, que son las que tienen que ver claramente con la cultura. Y a partir de aquí podemos hablar de si hay cultura o no hay cultura en los chimpancés, y aquí llamamos cultura, ¿no? No vamos a entrar tanto en detalle, pero bueno, los reflejos incondicionados son los reflejos incondicionados y los instintos son respuestas innatas que vienen predeterminadas genéticamente. Y bueno, en el caso del ser humano hay muchos reflejos incondicionados. Uno es el reflejo pupilar, la contracción o la dilatación pupilar en condiciones de más o menos luz, el reflejo de succión, en el amamantamiento, en el caso del repertorio conductual, el niño viene dotado de reflejo de succión para poder alimentarse, y así hay muchos. El movimiento de la rodilla cuando te dan un golpe, la prueba de los reflejos, todas las pruebas de los reflejos que le hacen a los neonatos cuando nacen, para ver si están bien neurológicamente o no, etc. Entonces, los reflejos condicionados son respuestas muy simples que comprometen solo alguna parte concreta del cuerpo y cuya, digamos, y el responsable de esa conducta no es todo el sistema nervioso central, sino solo funcionan como arcos reflejos en alguna parte, o la columna, o el encéfalo, pero no todo el sistema nervioso. Los instintos son conductas más complejas, que también vienen programadas biológicamente, y que sí que en la medida en la que incluyen un repertorio, sí que incluyen a todo el cuerpo, no son partes concretas o arcos reflejos del individuo, pues está implicado el sistema nervioso central. Pero tenemos que diferenciar instinto frente a conducta adquirida. Una conducta adquirida o aprendida necesita del grupo y de la transmisión del grupo para incorporarla en tu repertorio de conducta. Las conductas instintivas no necesitan del grupo para que se produzcan. Y este es el caso de la noche. Entonces, independientemente, cuando podemos decir que usa un instrumento, podemos decir que la piedra es un instrumento en la medida en que lo coge y lo usa, sabe usar instrumentos. En este caso no fabrica nada, porque la piedra la encuentra en estado natural y no la modifica para conseguir su objetivo, pero es capaz de realizar esta conducta sin haberla visto, sin que se la hayan transmitido a través de la observación o del aprendizaje los adultos de su especie. Con lo cual, los instintos son siempre conductas típicas de una especie concreta o de una especie determinada, que comparten todos. La diferencia que hay, por ejemplo, con los chimpancés cuando pescan termitas, que es una conducta adquirida, es que chimpancés de distintas zonas no tienen las mismas conductas. Unos pescan termitas y otros no lo han aprendido. Con lo cual, si en la misma especie se pueden producir repertorios conductuales distintos, estamos hablando de cultura, de aquello que se transmite de una generación a otra. No sé si Marvin Harris habla de 3 generaciones para hablar de cultura. Lo cual no quiere decir que esto no sea útil o un utensilio y que indique un grado de inteligencia y de desarrollo. Lo que pasa es que quiere decir que este tipo de conducta está determinada genéticamente, y en este tipo de conductas, que también tenemos en los animales, que también aprendes cosas, es adquirido a través, la conducta no está en los genes, está en el cerebro del grupo de referencia, de tu especie. De todos modos, os recuerdo que estamos hablando de categorías de investigación. Sí. Las categorías no están en la naturaleza, las categorías las ponemos nosotros. ¿Sí? Cuando nosotros decimos que esto es cultura o aquello no es cultura, no es algo que está en la naturaleza. Es decir, nosotros hemos hecho una clasificación que nos interesa para nuestra investigación, ¿no? Es decir, la naturaleza es como es, la naturaleza es continua, siempre es continua la naturaleza. Pero nosotros hacemos una clasificación porque nos es útil. Y la clasificación que nosotros vamos a seguir es que vamos a llamar cultura a lo adquirido. Y vamos a llamar instinto a lo innato, ¿no? Es decir, vamos a intentar, y a veces no va a ser fácil mantener esa distinción, ¿no? Como por ejemplo con el lenguaje. El lenguaje, la posibilidad del lenguaje humano, evidentemente el lenguaje es adquirido, pero la capacidad del lenguaje no. Entonces, ¿dónde un niño de 3 años es un hablante competente de su lengua materna, sin necesidad de haber ido a ninguna academia?
¿vale? Es decir, evidentemente... Pero necesita un contexto. No habría podido adquirir Claro. el lenguaje si no hubiera estado en un entorno. Pero para que el enseñara lenguaje se pueda producir, tiene que tener una base biológica que lo permita. Y además vamos a ver, cuando lleguemos a ese capítulo, que los lenguajes humanos no son cualquier lenguaje. Un ser humano no puede aprender cualquier lenguaje. Las lenguas maternas tienen que tener, las lenguas que se aprenden por un niño, tienen que tener una determinada característica. Por tanto, debe haber algo en nuestro cerebro innato que permite procesar esas características y transformarlas en lenguaje, y que con otros lenguajes, como por ejemplo si quisiéramos aprender lenguaje binario o álgebra de Boole, ¿no? Si lo quieres enseñar a un niño de 5 años, pues no lo va a aprender, no puede aprenderlo. Pero sí puede aprender cualquier lengua natural, ¿no? Entonces hay partes, digamos, de nuestra Constitución donde naturaleza y cultura, bueno, pues están fuertemente entremezcladas, pero desde el punto de vista metodológico vamos a aceptar, ¿no?, como criterio general que aprendido es cultura. Sí, y lo que no es innado. Que había puesto una frase ahí que resume un poco lo que está diciendo Jorge, así yo ya me siento y empezamos a leer. No existe una división clara entre lo innato y lo adquirido, quiero decir, está claro que hay una relación, pero sí podemos hablar de conductas innatas y conductas adquiridas. Y después todos estamos programados genéticamente para aprender conductas concretas. Un chimpancé no está programado genéticamente para aprender la conducta concreta de hablar. Puede estarlo para otras, pero no para esa, ¿no? Entonces, la diferencia, la raya, la división no es tan clara porque todos, por adquisición que queramos hablar, cultural y social, tenemos un cuerpo, tenemos una anatomía, tenemos unas limitaciones. Nosotros no somos programados genéticamente para hablar, por ejemplo, frente a la programación genética que puedan tener otros animales, ¿no? Pero bueno, es gracias a la transmisión de la cultura y el desarrollo de la inteligencia va a predominar más las conductas, los reflejos incondicionados o los instintos. Si nos vamos al principio del capítulo y vemos los cordados, pues va a haber mucha más presencia de conductos, reflejas, instintos en los primeros cordados, en los cordados no vertebrados o en los vertebrados no mamíferos, y a medida que nos acercamos al primate, que nos acercamos a los mamíferos superiores, la presencia de las conductas adquiridas. Por eso también en los primates se da esta característica de que las crías se hacen independientes mucho más tarde, porque necesitan mucho más para su supervivencia del aprendizaje, de lo que le tiene que enseñar su grupo de referencia. Y yo lo dejaría aquí y